Un saludo especial. Damos gracias al Eterno por estas reuniones interesantes que tenemos cada día y vamos a dar una serie de consejos que tienen que ver con la salud en la vida del ser humano. Y el tema es la maravilla sin calorías. La maravilla sin calorías. Tenemos muchas bebidas hoy en día que nosotros ingerimos y que incluso algunos especialistas recomiendan bebidas con nutrientes, con calorías, algunos recomiendan vino, pero realmente cuál es la bebida favorita del ser humano en la realidad de la ingestión, en el tratamiento que nosotros debemos tener diariamente para una vida mejor saludable. Yo le llamo a veces bebida de campeones, porque es una bebida que es muy económica, que la encontramos en cualquier lugar, especialmente los que viven en el campo, en los pueblos, les es más fácil encontrar este tipo de bebida y es el agua. No tiene muchas calorías, no tiene azúcar. El agua normal tiene un promedio de 56 minerales, de los cuales cuando el agua es procesada, aunque la tomamos sin azúcar y algunos contenidos como gaseosas, enlatadas y muchas bebidas que hoy día nos ofrecen, las bebidas azucaradas, el procedimiento que se hace y aún en el agua que está embotellada pierde por los químicos y el proceso que se le hace, pierde un promedio de 90% de sus propiedades naturales. Por eso es muy importante beber agua pura cada día. Entonces, eh, nosotros hacemos un ejemplo en la bebida del ser humano, como cuando en una casa, eh, cuando hay escasez de agua, pretendemos de pronto lavar los implementos que ensuciamos de las comidas, como son los platos, los cubiertos, y pretendemos nosotros lavar con muy poca agua. A veces en algunos lugares del planeta Tierra hay mucha escasez de agua y entonces con un vasito de agua o con una porción muy pequeña de agua tenemos que lavar una cantidad de platos, de recipientes en la cocina y esto puede ocasionar que los implementos queden mal lavados y pueden generar bacterias y pueden generar consecuencias secundarias. Entonces, en la vida del ser humano ocurre algo similar. A veces encontramos personas que tienen factores negativos y tienen consecuencias de salud precisamente porque la cantidad inadecuada de agua que nosotros ingerimos cada día no es la suficiente que requiere el cuerpo, el cerebro, porque nosotros en el ejercicio sudamos y evacuamos agua de diferentes formas, a través de la sudoración, del calor, la evaporización a través de los poros, que no solamente es el sudor, sino que es como una evaporación que nosotros no percibimos. También por los desechos de la orina, nosotros necesitamos cada día eh, mirar que para que esto ocurra de una manera normal y adecuada, debemos ingerir bastante agua. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros no ingerimos agua? Porque el cuerpo siente algo que se llama sed. Nosotros tenemos bastante sed porque nos estamos deshidratando. Nos estamos deshidratando
Entonces vamos a la tienda, tomamos bebidas azucaradas, gaseosas, tomamos Gatorade o algunos tipos de bebida que a nosotros nos llame la atención. Y nunca pensamos en que realmente el agua es más saludable, porque nuestro paladar se acostumbra a estos saborizantes y entramos en ese inconveniente de que adaptamos nuestro organismo y el sistema digestivo y el cerebro se acostumbra a esos tipos de bebida y cuando nosotros vamos a beber agua la sentimos desagradable. Entonces es un factor importante el beber agua y es muy negativo cuando nosotros adaptamos nuestro organismo a diferentes sabores, tomando líquido, pero con una cantidad de químicos que no son favorables para el organismo. Otras personas lo hacen, por ejemplo, bebiendo eh, tomando otros tipos de bebidas. Algunos toman cerveza, otros toman vino, pero hay que tener en cuenta que estos tipos de bebidas no solamente están azucaradas, sino que además algunos de estos le implementan cafeína y bebidas estimulantes que realmente no favorecen mucho al organismo. Además de eso, todas las bebidas que contienen, que están envasadas, tienen una serie de químicos y estos químicos afectan al organismo porque son químicos que el organismo tiene en su proceso digestivo, afectan grandemente y, y demoran el proceso digestivo, quemando las paredes del estómago y ocasionando muchas veces algunos tipos de factores negativos como el caso de la gastritis. Cuando el estómago ingiere no solamente las bebidas, sino que también lo combina con algún tipo de comidas, altera el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo es algo peculiar que cuando nosotros ingerimos cualquier tipo de comida, o algún líquido que realmente no es el apropiado por el organismo, llegamos a alterar el sistema digestivo. En el caso cuando nosotros llegamos a un restaurante o en la misma casa, nosotros vamos a preparar una comida, es importante que el tipo de comida eh, tenga, tenga sus propiedades nutricionales fundamentales. A veces en la casa o en los restaurantes, generalmente en casa, pues no es tan perjudicial porque la comida preparada en casa a veces es más saludable que la de los restaurantes. Uno en un restaurante ve esa comida a veces tan deliciosa, pero uno no sabe cómo la han preparado, qué químicos le han colocado y a veces eso está lleno de algunos condimentos que no son muy apropiados para la salud. Además, algunos restaurantes usan de pronto algunas carnes más económicas y le echan tanto condimentos para darle un estímulo de sabor que es tan perjudicial para la comida. ¿Qué más encontramos aquí? La Biblia nos recomienda en 1 Corintios 10:31 que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. No solamente la parte física, tiene un equivalente en la parte de la ingestión o de la parte de la alimentación, sino que eso afecta también la parte mental y afecta en cierto sentido lo espiritual. Por eso el Señor nos recomienda en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. ¿Ya? Nosotros, como seres humanos, fuimos diseñados por el Creador y Él nos dio una dieta original en el libro de Génesis 1:29.
donde nos recomienda los principales, los tipos de comida que nosotros debemos ingerir. En el transcurrir de los tiempos, hemos variado tanto la dieta de comida que ya no nos parece agradable estos tipos de comida. Entonces, debemos volver nuevamente a los orígenes de los consejos divinos, que es el que todo lo sabe. Entonces, eh, la comida que nosotros debemos ingerir debe estar acompañada por líquidos, pero no líquidos acompañados adicionales en la comida, sino que cuando nosotros estamos comiendo, debemos tratar en lo posible de masticar bien y ensalivar todas las comidas. Las bebidas que nosotros debemos ingerir deben ser antes o después de cada comida, a fin de que el organismo nos ayude a ingestar y a hacer un proceso digestivo mayor que si nosotros combináramos con líquido las comidas que ingerimos cada día. Debajo de la lengua están las glándulas salivales que salivan la comida, y esa saliva que segregamos debajo de la lengua por estas glándulas, según las investigaciones, eh, ellas segregan las 8 principales enzimas que nosotros necesitamos para el organismo. Las 8 principales enzimas de las 20 enzimas fundamentales que el organismo produce. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que estas enzimas se produzcan? Según los consejos, se debe enseñar a masticar por un promedio de 25 y 35 veces cada bocado de comida. ¿Qué sucede cuando nosotros comemos? Algunas empresas aconsejan y dan 1 hora, incluso anteriormente las empresas daban hasta 2 horas para la hora del almuerzo. Ese tiempo deberíamos aprovechar nosotros para que le dediquemos el tiempo necesario para ese almuerzo o ese tipo de comida. ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente no sabemos masticar, y esa hora o esa media hora que deberíamos nosotros dedicar a comer con tranquilidad el almuerzo, devoramos un almuerzo en cuestión de segundos. Y veces que no masticamos bien, 2 o 3 masticadas o 4, y enseguida bajamos el bocado de comida. Así que en unos 5 minutos ya nosotros hemos bajado la comida, y como no hemos segregado las enzimas necesarias, es decir, la saliva para el bolo alimenticio que baje con más tranquilidad, inmediatamente sentimos que se nos atasca la comida en la garganta y tenemos que bajarla con líquido. Esto es precisamente porque no sabemos comer, no sabemos masticar. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el agua? El agua es tan importante porque, según los estudios, se dice que los niños tienen un promedio del 75% de su cuerpo es agua. Las personas adultas mayores de 60 años tienen un promedio, bueno, adultas mayores, puede ser de 60 o puede ser de 50 años, que ya llega a una edad promedio, que es prácticamente en estos tiempos más de la mitad de la vida de un ser humano. El 60% de su cuerpo es agua, agua. Y el miembro que más necesita agua es el cerebro. El cerebro debe tener un promedio del 85% del agua. Permanentemente debe tener el cerebro. El cerebro debe tener este gran porcentaje de agua para que el cerebro pueda funcionar bien. Cuando nosotros no tenemos esta cantidad de agua en el cerebro, y estas cantidades de agua generalmente en promedio en el cuerpo no trabaja bien. ¿Qué sucede? Que entonces el cerebro, porque el agua tiene oxigenación, si nosotros sabemos y estudiamos, como lo han hecho muchas personas,
que el agua tiene oxígeno, ¿ya? Tiene bastante oxígeno. Los peces en el agua absorben este oxígeno del agua y oxigenan su cuerpo, su cerebro de los peces y todos los animales que realmente viven dentro del agua. Ellos absorben el oxígeno del agua para luego después exhalarlo. Nosotros como seres humanos, cuando nosotros no ingerimos la suficiente agua, el oxígeno que extrae el cerebro del agua no es suficiente, entonces tenemos factores como dolores de cabeza y después de mucho tiempo se produce migraña. No hay una buena oxigenación del cerebro y por ende el cerebro no trabaja bien. Perdemos memoria, tenemos deficiencia en el trabajo, no tenemos una función de las neuronas cerebrales, entendiendo que las neuronas cerebrales hay una gran variedad de neuronas que según los estudios llega a un promedio de 100.000 millones de neuronas que no todas son iguales. Hay una gran variedad de neuronas que cada quien funciona en un proceso diferente a fin de controlar todo el cuerpo y sus diferentes miembros del cuerpo. Entonces, es muy importante la bebida suficiente de agua. Ahora, al beber agua, ¿en qué nos beneficia? Nos beneficia el beber suficiente agua en tener una mejor respiración. Cuando nosotros bebemos suficiente agua o la agua debida en el organismo para mantener estos niveles de agua en el organismo, tenemos una mejor digestión. Podemos ensalivar mejor y segregar las enzimas que se segregan debajo de las glándulas salivales que están debajo de la lengua. También podemos lagrimar. ¿Qué significa la palabra lagrimar? Normalmente la vista tiene un parpadeo, lo que llamamos nosotros parpadeo, constante todo el día, menos cuando estamos durmiendo. Y ese parpadeo se requiere de que el ojo esté segregando suficiente agua todo el día para que haya una buena lubricación a la hora de parpadear. Uno está parpadeando constantemente. A veces nosotros sentimos resequedad en los ojos y como que cerramos los ojos porque nos fastidia a veces, es precisamente porque nosotros no estamos tomando suficiente agua. El control de la temperatura. Fíjate que, por ejemplo, los carros requieren varios elementos para que el motor funcione bien. Asimismo, también es el cuerpo. El cuerpo requiere suficiente agua para que todo el mecanismo y todos los miembros del cuerpo tengan una mejor lubricación. Así como en el carro se requiere el agua, el nivel de agua requerida en el motor. Un motor sin agua se recalienta. Un motor sin aceite se recalienta. Un motor sin gasolina no funciona. Un motor que no tiene buenas bujías para que generen la chispa, que en este caso serían las vitaminas del organismo, funcionen. Entonces, así como el carro requiere de varios elementos, nosotros requerimos de varios elementos en el cuerpo y uno de ellos fundamentales es el agua. La flexibilidad. A veces nosotros sentimos que nos doblamos, aunque también es un factor de ejercicio, pero el agua cumple un papel fundamental en el equilibrio y en la flexibilidad del cuerpo. Es muy importante. Además de que el agua el cuerpo requiere tener bastante colágeno, el agua juega un papel fundamental en los ejercicios del ser humano. Por eso que cuando uno está haciendo bastante ejercicio, debe estar hidratando el cuerpo, porque el cuerpo necesita bastante agua a fin de que tenga mejor trabajo y mejor funcionalidad en todos los campos requeridos que nosotros le pedimos al cuerpo en el transcurso del día mientras vamos a descansar. ¿Cómo adquirimos nosotros las diferentes fuentes de agua?
Nosotros tenemos dos factores y principios que el Señor nos dejó en la Lashon HaKodesh, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, y es que nosotros podemos tomar agua pura, pero cuando hablamos de agua pura, estamos hablando de agua no química. Pero tenemos un problema grave en la ciudad, y es que la mayoría del agua que nosotros tomamos, aunque queramos tomar agua pura, siempre esa agua ha sido procesada, y para que esa agua se conserve en los envases, ¿verdad? Sea los plásticos pequeños o los botellones grandes, nosotros compramos agua que está conservada y la tenemos por varios días, pero para que esa agua se conserve, pasa primero por un procedimiento donde le echan unos químicos, hay diferentes tipos de químicos para que esa agua se conserve, y estos químicos hacen que los elementos fundamentales que tienen dentro del agua, los 56 elementos que normalmente el agua potable tiene, eh, se haya perdido. A tal punto, según los estudios, dicen que cuando el agua está embotellada y que está conservada por medio de químicos, los elementos fundamentales del agua se han perdido, y generalmente estamos absorbiendo de entre 6 o 8 elementos químicos que son naturales del agua. Por eso sería muy importante poder tener de pronto un agua lo más natural posible. ¿Cómo también podemos adquirir estos líquidos? A través de las fuentes naturales de las frutas. Hay muchas frutas que tienen suficiente agua, la manzana, como también la patilla, y otros tipos de comidas que tienen suficiente agua. Además de eso, debemos ingerir agua natural. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos el agua natural o las fuentes de agua a través de la comida natural por bebidas que realmente no nos benefician en ningún momento al organismo. Porque estas bebidas pueden ser gaseosas, puede ser, algunos acostumbran a tomar vino a la hora de la comida, además que no se debe tomar líquido con las comidas. Esto tiene una serie de químicos. Algunos usan algunas bebidas después del almuerzo, después del desayuno, y es costumbre en algunas regiones de Colombia, especialmente, podríamos decir, en las regiones de ciudad como Bogotá, y especialmente de clima frío, donde uno llega a un restaurante y va a pedir un desayuno y hacen unas combinaciones inadecuadas, como por ejemplo, llegan a un restaurante y piden el desayuno. A veces hay, bueno, en Colombia, en algunas regiones es costumbre el changua en la mañana, otros el caldo de papa con costilla. Entonces sirven el caldo de papa con costilla, ¿verdad? Y le ofrecen que va a tomar, que va a tomar con el desayuno. Entonces le ofrecen un jugo de naranja, imagínense, tremenda combinación, o un chocolate, un pan y huevos, después que se ha tomado. Es muy importante tener en cuenta que a la hora de la comida no es bueno combinar dulce con sal, porque baja las defensas del organismo, que son las encargadas de combatir diferentes gérmenes que allí en el organismo se encuentran, y que cuando uno los ingiere, o puede ser por el medio ambiente, el sistema digestivo está atento a combatir todos estos tipos de enemigos que tiene el organismo. Entonces, es importante, primero que todo, no tomar agua con las comidas, no combinar dulce con sal. Nosotros es muy frecuente combinar, por ejemplo, comemos una bebida seca, una comida seca, pues llámese arepa, le echamos bastante sal, huevos, y luego nos tomamos una bebida caliente. Algunos no acostumbramos a tomar café, pero sí a veces tomamos chocolate, o a veces usamos alguna bebida azucarada, ¿ya? Entonces, no es bueno. La recomendación en estos casos es no tomar líquido con la comida
incluso agua, así sea agua pura, porque no permitimos que el organismo haga el proceso digestivo y el proceso de ensalivar las comidas cuando nosotros estamos masticando, además de que debemos de masticar con tranquilidad, relacionarnos bien con este método. Algunos dicen que en algunos países, como en el Japón, eh, cuando están comiendo, los japoneses no hablan porque están concentrados en masticar bien y en comer para que el bolo alimenticio pueda gestionarse mejor y el proceso digestivo sea mejor cuando nosotros comemos comidas, además de los líquidos, aquellos tipos de comida que no son tan pesados en el organismo. El organismo no fue diseñado para comer tipos de alimento, hablando un poco aparte de los líquidos, tipos de alimento que sean su proceso digestivo demorado. Cuando nosotros comemos carne o comemos algunas comidas que son duras de digerir, ¿qué hace el organismo? El organismo, las paredes del estómago, que segregan gases digestivos, ayudados por otro gas digestivo, que es el líquido que está en la bilis, que está en el hígado. Esto ayuda a que el proceso digestivo sea más rápido. Entonces las paredes digestivas, al ver que hay unas comidas que son duras de digerir, el cerebro ordena al organismo que segregue más cantidad de gases digestivos y sean más fuertes a fin de devorar esta comida. Pero a las 6 horas le estamos metiendo otra comida fuerte. Y entonces alteramos el sistema digestivo a tal punto que cuando nosotros no estamos comiendo las comidas adecuadas, entonces por esta alteración o esta cantidad de gases digestivos que nosotros segregamos en el organismo a fin de digerir más rápido las comidas, entonces se produce lo que se llamamos gases gástricos, ¿sí? Y tenemos el peligro de que estas paredes, por esta cantidad de gases fuertes, las paredes del estómago se quemen cuando no le colocamos la comida en el momento preciso y estos gases se regresan nuevamente por el exófago y a veces eructamos y decimos, uy, qué sabroso estuvo el almuerzo, porque estamos eructando, ¿verdad? Entonces, los bostezos es precisamente una alteración del proceso digestivo. Y estas erupciones que nosotros hacemos de gases por el esófago, como son tan fuertes, van quemando el conducto del esófago y esto va produciendo quemaduras que con el tiempo, si no tenemos cuidado, se convierten en úlceras, lo que se llama úlceras gástricas y finalmente úlceras perjudiciales que pueden terminar en cáncer. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos una bebida azucarada? Generalmente una bebida azucarada tiene de un promedio de 8 a 12 cucharaditas de azúcar. Pero hay un factor que se produce en el organismo, que cuando nosotros tenemos suficiente sed y tomamos una bebida azucarada, nos produce más sed, ¿ya? Porque el azúcar produce más ansiedad de sed. Y entonces vamos a tomar otra gaseosa y al poquito tiempo el organismo está pidiendo más dulce para, para calmar esta sensación de sed, porque el cerebro tiende a confundirse. Entonces, generando como una ansiedad de sed, cuando realmente es una ansiedad que es producida porque esta bebida está azucarada. Por eso es muy importante que las bebidas que nosotros tomemos o la bebida adecuada debe ser el agua que no contiene azúcar y no contiene calorías. Este tipo de bebida es la que nos ayuda precisamente a quitar esa ansiedad de sed. ¿Y por qué el organismo está pidiendo ser hidratado? Porque grande es el porcentaje de agua que debemos tener en el organismo constantemente a fin de que el proceso de todos los mecanismos que se generan en el organismo, de los diferentes miembros,
puedan trabajar adecuadamente. La pérdida de líquido precisamente se hace más rápida cuando nosotros no ingerimos el agua pura. Cuando nosotros estamos tomando, o el ser humano ingiere bastante bebidas que tienen químicos, que están azucaradas, ¿verdad? Entonces la pérdida en el organismo de la sensación de trabajar el metabolismo correctamente es más se desacelera y a veces cuando las personas que toman licor, que toman bebidas o toman mucha cerveza, tienen que estar yendo constantemente a orinar, precisamente porque los químicos hacen una gestión de aceleración de metabolismo, de quemar rápidamente este tipo de bebidas, pero el proceso digestivo es más demorado por los químicos, porque el químico hace que haya una tardanza en el proceso digestivo y hace que el organismo trabaje más constantemente y entonces sentimos más cansancio. Entonces, ¿por qué muchas personas se cansan demasiado? Precisamente porque estamos tomando líquidos que no son adecuados. ¿Qué más? La secreción de ácidos. Esto genera precisamente lo que estaba mencionando ahora, de que este tipo de químicos allí en el estómago genera una alteración de gases digestivos a tal punto que eh, afecta todo este procedimiento y afecta el trabajo que realmente debería funcionar en el estómago. Miren, el ácido fosfórico y otros efectos que producen en el organismo es precisamente lo que nosotros sentimos y que nos producen enfermedades secundarias. Entonces, vemos todo esto que le estamos haciendo al organismo. No solamente afecta en el caso de las úlceras y los gases, los gases que producen a raíz de esta mala ingestión de líquidos, sino que va degenerando el organismo. Aquí tenemos las calorías extras de lo que estábamos hablando, porque las calorías extras son todas estas bebidas que tanto el azúcar como otros implementos que tienen los diferentes tipos de bebidas, además de la cantidad de químicos que tienen allí, generan un proceso lento en el organismo y que por ser un proceso lento, entonces el cerebro tiene que agilizar estos gases digestivos, como estaba comentando, para que el organismo pueda expulsar todos estos elementos que realmente no son beneficiosos para el organismo. ¿Quién es uno de los miembros más afectados del organismo? Los riñones. Porque los riñones tienen que trabajar intensamente para tratar de eliminar todos estos residuos que realmente son complejos para digerir, pero el riñón se afecta y con el tiempo no puede hacer el proceso digestivo adecuado y entonces es cuando se producen los diferentes factores de enfermedades, entre ellos tenemos los problemas de infecciones y ya ustedes pueden saber o entender lo que han sufrido sobre estos problemas del riñón. El riñón se degenera, además de que eso puede generar cálculos, arenillas, y finalmente el riñón se afecta tanto que no trabaja bien y termina en una cirugía y a veces personas que antes con un solo riñón. Aquí están las bebidas. También hablamos de las bebidas que son dietéticas, pero estas bebidas dietéticas, dicen algunos, bueno, no voy a tomar refrescos que tengan mucho azúcar porque son dietéticos y entonces ellos se engañan pensando que realmente no tienen azúcar. Pero además de que no tienen suficiente azúcar, tienen estas bebidas un factor negativo y es el factor que estamos comentando en esta conversación, es que las bebidas tienen químicos porque tienen conservantes a fin de que estas bebidas no se dañen.
Dice que ninguna caloría, ningún irritante disponible económico. Volvemos al tema del agua. ¿Cuánto debemos nosotros ingerir de agua? ¿O qué tan beneficioso es tomar agua constantemente? Los grandes beneficios, además de lo que hemos mencionado, es que tenemos economía, una vida saludable, una lubricación en el organismo esencial y tenemos una mejor respiración, además de que estamos siendo hidratados todo el organismo y el cerebro tiene una mejor función laboral a fin de que nosotros sintamos menos cansancio. Luego dice que la pérdida normal del agua es la transpiración invisible, sudoración visible y la respiración. Tenemos el caso de los riñones que estábamos mencionando y una mejor evacuación. Una mejor evacuación, estamos hablando de cuántas veces nosotros vamos al baño a evacuar o a defecar. Uno de los factores grandes que encontramos en un gran porcentaje de los seres humanos es lo que llamamos el famoso estreñimiento, precisamente porque no sabemos comer. En estos hay muchos factores negativos en la alimentación, pero uno de los factores fundamentales es precisamente qué tipo de líquido nosotros estamos ingiriendo y afecta tanto el proceso de evacuación que los intestinos se afectan grandemente, especialmente el intestino grueso. Nosotros sabemos que el intestino grueso, dependiendo del tipo de organismo y el cuerpo, que por algunos pesan más, otros pesan menos, uno tiene un promedio entre 6 y 7 metros de intestino delgado y un promedio entre 2 y 2,5 metros de intestino grueso. Cuando no ingerimos la suficiente agua, entonces no hay un buen trabajo de digestión y por ende el intestino se afecta porque su trabajo es mayor a tal punto que termina no haciendo el metabolismo necesario porque el intestino grueso tiene unos movimientos sensoriales que se está moviendo constantemente para que pueda ir evacuando estas heces con gran facilidad hasta salir por la defecación. Entonces, cuando no hay suficiente agua, que parece esto increíble y son factores que a veces nosotros no sabemos, entonces se nos produce lo que se llama los factores de estreñimiento. Entonces, cuando tomamos suficiente agua, que es un elemento fundamental para no generar tanto estreñimiento, acompañado de otros factores de comida, que no lo vamos a hablar hoy, pero el agua es fundamental en el proceso metabólico del organismo para que trabaje bien tanto el intestino delgado como el estómago, pero principalmente en este caso el estreñimiento en el intestino grueso. El sueño. Cuando nosotros no tomamos suficiente agua, resulta que no tenemos un buen sueño y el sueño es fundamental porque el cerebro está organizando todas las funciones del día para que haya un buen descanso y por ende tengamos un buen nuevo día de trabajo con una mente descansada. Entonces, el cerebro, como mencionamos inicialmente en esta temática, el cerebro necesita un promedio de 85%, o sea, el cerebro está compuesto, debe tener un promedio de entre 80 y 85% de agua en el cerebro para que su trabajo sea funcional y sea adecuado. Cuando nosotros tomamos suficiente agua, entonces el cerebro no trabaja bien en la noche y nos levantamos cansados. Además de que hay muchas personas que comen mal en la noche, es decir, que su comida de la noche antes de acostarse es parecida a la de un almuerzo. Según los consejos nutricionales de los grandes nutricionistas, los consejos dicen que nosotros debemos desayunar como rey o como reina, debemos almorzar como príncipe o como princesa y debemos cenar
como mendigos, o sea, que la comida menor del día debe ser la de la comida, incluso comidas que no sean pasadas de digerir y una comida suave, a fin de que el cerebro no se encargue tanto en el proceso digestivo de la noche y pueda tener un mejor trabajo funcional durante toda la noche, durante todo el sueño. Para eso se requiere que el cerebro tenga suficiente agua. Se aconseja que antes de acostarse debe tomar líquido para que el cerebro, que quema todo este líquido en el trabajo funcional de la noche, pueda tener un trabajo equilibrado y con buenos resultados para que el siguiente día amanezcamos descansados. Por ende, vale resaltar que el proceso digestivo es un 100% en el organismo cuando estamos despiertos, pero cuando estamos dormidos, ya que el cerebro es el que maneja el 80% de la función y las órdenes del proceso digestivo, cuando el cerebro está durmiendo, se encarga de otras funciones y no del proceso digestivo, porque recordemos que el ser humano tiene dos cerebros. El cerebro que nosotros conocemos como tal en la cabeza, ¿verdad? El cerebro que está dentro de la cabeza. Y el segundo cerebro, que es el intestino, por la flora intestinal, que tenemos un segundo cerebro, pero que el 80% de las funciones equilibradas en el segundo cerebro deben ser activadas por las órdenes que recibe en la parte fundamental y principal, que es el cerebro. Nosotros tenemos, está en la cabeza. En las noches, cuando nosotros no dormimos, el proceso digestivo rebaja un 80% aproximadamente, a tal punto que si nosotros comemos recién de la comida y nos vamos a dormir y no tomamos el tiempo suficiente para dormir, es decir, el lapso de tiempo entre la cena y el ir a descansar en el sueño, entonces esta comida se detiene en el organismo y por eso es que la mayoría de las personas en la mañana no sienten hambre, porque apenas se despierta el ser humano, apenas se despierta el cerebro, inmediatamente comienza a activar el proceso digestivo, ese 80 que lo maneja el cerebro, entonces no sentimos hambre, porque comienza a digerir toda la comida que le quedó durante la noche. Entonces, primero que todo, el cerebro no trabaja bien. Segundo, la comida queda detenida y gran parte de esa comida. Y tercero, más cuando nosotros estamos comiendo una cantidad de comida y por supuesto si la comida es de retraso de digestión, es decir, comidas que se demoran mucho el proceso digestivo. Entonces en la mañana nos sentimos mucha hambre, entonces tomamos un yogurcito o algo pasajero y por allá a las 10, 11 de la mañana ya estamos sintiendo hambre porque ya esa comida que quedó durante la noche, entonces ya se ha digerido y no alcanzamos a llegar a la hora del almuerzo. Entonces vamos a tomar un pasaboca, una merienda, y cuando lleguemos a la hora del almuerzo, pues ya tenemos un problema de digestión. Es muy importante que en las horas de la noche, además de tomar agua adecuada, ya que no tenga calorías, el estómago no esté recargado de comida para que tengamos un excelente descanso. Muy bien. Entonces, aquí continuamos que debemos estar tomando suficiente agua. Señales de deshidratación. Las señales de deshidratación precisamente es cuando nosotros sentimos sed. ¿Ya? Cuando nosotros sentimos sed, es precisamente porque el organismo nos está pidiendo que debemos tomar más agua. Pero cuando uno no toma la suficiente agua, cuando el organismo lo pide, es decir, cuando sentimos sed, entonces el cerebro usa otros mecanismos, recurre al organismo para tratar de resolver este problema. Y después de tanto tiempo de no darle lo que el cerebro nos pide, con esa sensación de sed, entonces nos acostumbramos a no tomar agua. ¿Ya? Entonces, se produce lo que se llama calor en la orina. Es decir, a veces vamos a orinar y sentimos que esa orina está caliente, precisamente
porque no estamos tomando la suficiente agua para que haya un metabolismo funcional en el organismo y al orinar, es decir, al producirse este desecho de la orina, su calor sea normal. Es muy importante. Señales de deshidratación tales como cuál. Algunos dicen, oye, que tengo dolor de cabeza. Y es tanto que se produce el dolor de cabeza que recorremos donde un especialista, donde un médico, o sencillamente lo solucionamos fácil tomándonos una pastilla, cuando realmente el cerebro está trabajando incómodo, está trabajando mal su sistema funcional porque no tiene suficiente agua. Como mencionábamos, el cerebro debe tener un promedio entre 80 y 85% de humedad para que el cerebro pueda trabajar bien. En esta cantidad de millones y millones de neuronas que trabajan a grandes velocidades, requieren un metabolismo rápido y funcional. Así que es la causa por el cual se produce dolor de cabeza, porque no tomamos suficiente agua. Y como mencionábamos, el estreñimiento es precisamente ocasionado en gran parte porque no tomamos suficiente agua. Cuando no tomamos suficiente agua, sufrimos fatiga y como factor final dice que la piel se reseca porque no tomamos suficiente agua. Así que miren todas estas partes negativas. ¿Cuánta agua deberíamos tomar? Aquí se hace mención cuando se quería subir al monte Everest hace muchísimos años, en el año 1952, cuando los suizos quisieron subir el monte Everest, dice que los primeros intentos que se hicieron allí, la gente subía porque recuerden que al subir este monte, que es muy frío, pues no tiene tanta sensación de sed. Y en esto hay un consejo muy fundamental. A veces nosotros no sentimos sed y como no sentimos sed, entonces no tomamos agua. Pero si el organismo nos da una señal de sed para que nosotros tomamos agua, pero hay organismos que están ya tan afectados que aunque el organismo está necesitando tomar líquido, no sentimos sed porque el proceso funcional que, 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 que hace que el organismo dé una señal de sensación para tomar agua, ya no lo sentimos. Entonces, cuando estos primeros escaladores quisieron subir al monte Everest, dice el señor Edmund Hillary que tomaban solamente 2 vasos de agua al día, y no lograron subir allí por el cansancio. Pero después de un tiempo, ellos volvieron a intentar tomando 12 vasos de agua al día y fue así como lograron subir con éxito allí y colocaron la bandera en aquel lugar. Bueno, esto continúa hablando acerca de esta gran experiencia por el hecho de tomar suficiente agua, el gran rendimiento que da en el ejercicio. Por eso cuando algunos van a practicar, a jugar fútbol o salen a trotar o a hacer ejercicio, es muy bueno hidratar el cuerpo. O los que van a un gimnasio. ¿Cuánta agua debemos tomar? Generalmente nos han dicho que uno debe tomar un promedio de 8 vasos de agua al día. Pero aquí dice que 5 vasos de agua es bueno para permanecer vivos. Pero será que a veces no tomamos ni siquiera los 5 vasos de agua. 8 vasos de agua para sentirse bien y 10 vasos de agua para rejuvenecer. Entonces, ¿cuántos vasos debemos tomar promedio al día? Depende del organismo, pero sí debemos tomar en un promedio entre 8 y 10 vasos de agua, preferible 10 vasos de agua. ¿Será que sí tomamos 10 vasos de agua en el día? Esto es importante tenerlo en cuenta. Además que la cantidad de agua que uno debe ingerir en el día debe estar relacionado con el tipo de labor y también con el tipo de clima, pero mínimo se deben tomar 8 vasos de agua al día. Esa es la recomendación. Empiece
bueno, aquí dice, empiece tomando vasos de agua en la mañana. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos levantamos? Recién nos despertamos, no sentimos deseo, no sentimos sed. Por ende, no tomamos líquido. Entonces, a veces vamos al desayuno y vamos a tomar líquido después cuando sentimos la sensación de sed. Pero dice que la recomendación cuando uno se levante en la mañana es empezar con 2 vasos de agua en la mañana. Bueno, pero yo acostumbro a tomarme, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja o se hacen frutas licuadas, que es el jugo, pero generalmente se aconseja tomar 2 vasos de agua y si alguien desea comerse una fruta licuada, pues usemos frutas que no requieran licuar. Es decir, podemos comernos una naranja, una naranja no licuada, ya puede ser una manzana, puede ser unas frutas, pero antes de comer la fruta debemos nosotros ingerir por lo menos de 1 a 2 vasos de agua y luego comerse las frutas masticadas para que esas frutas vayan ensalivadas con las 8 enzimas principales para que haya un mejor proceso digestivo y así el organismo pueda trabajar con ese dinamismo, porque las vitaminas que están aquí en estas frutas ayudan como en el carro es la chispa producida por las bujías. Y si no, entonces no había este proceso que está relacionado entre la chispa de la bujía y el gas que produce el movimiento del pistón dado por la gasolina o por la CPM que está allí. Muy bien. Entonces, cuando estamos en el caso de los que están en los trabajos funcionales sedentarios, es muy importante tener su vasito de agua. Pero ¿qué ocurre hoy día en las oficinas, o en los trabajos sedentarios? Tenemos un termo, tenemos la agua aromática, algunos hoy día están tomando agua aromática ya sin azúcares, pues es bueno, ¿verdad? Pero la mayoría, sus aguas aromáticas son con azúcar y no azúcar morena, ni panela, ni lo endulzan con miel de abeja, ni con stevia, sino que lo endulzan con azúcar blanca. Entonces tiene su recipiente con su cucharita pequeña y entonces son felices tomándose allí su aromática, a pesar de que tiene azúcar blanca, no es tan dañosa como otros factores. Otros tienen es un termo allí con un tinto bien recargado, el tinto que no falte y las visitas que llegan a la oficina y en ese compartir de oficina o de clientes que están llegando, lo primero que le brindan a uno es que un tinto bien recargado de cafeína, teína y además con azúcar blanca. ¿Cuál es la recomendación? Tener agua lo más posible potable, es decir, lo más posible natural, que no tenga tantos químicos. Bien, continuamos. Dice aquí que espere 2 horas después de cada comida. ¿Para qué? Para tomar agua. Algunos recomiendan 2 horas, pero otros analistas dicen que por lo menos de unos 40 a 1 hora para ingerir los líquidos después de la comida. Pero recordemos que no solamente el agua es líquido, sino que hay otros ingredientes que también tienen líquido. Ahora, si nosotros tomamos una fruta noble con un almuerzo, pues es agradable porque esa fruta tiene líquido, pero a nosotros no nos es suficiente porque queremos es, a causa de que se ha hecho una mala masticación, entonces el organismo no ha humedecido bien la comida, es decir, la saliva no ha humedecido bien la comida y se nos atora, entonces tenemos que bajarla con líquido, ni siquiera con agua, a veces con jugo o con gaseosa. Entonces, peor todavía. Entonces, eso produce esta sensación de sed precisamente porque no sabemos masticar bien, como lo habíamos mencionado anteriormente en este tema. Entonces, es importante aprender a masticar bien. Pero a veces masticamos bien y no ensalivamos bien. ¿Por qué? Porque no hemos tomado suficiente agua. Cuando hemos tomado suficiente agua en el transcurso del día y vamos a la comida,
llámese el desayuno, porque recuerde que hay que tomar agua antes del desayuno, por lo menos 2 vasos de agua, o uno si no estamos acostumbrados. Lo mismo hay que tomar el líquido antes del almuerzo o antes de la comida, para que el organismo tenga suficiente agua y a la hora de comer haya buena saliva. Y por supuesto tiene las enzimas que son necesarias para producir un mejor proceso digestivo en el estómago. Entonces hay que tomar agua antes o después, preferiblemente tomar líquido antes de cada comida. Y una recomendación muy importante es que no está aquí en este tema, pero lo voy a mencionar, es que nosotros respiramos y generalmente un promedio entre la respiración, porque muchos no respiramos por la nariz, sino que lo hacemos por la boca porque estamos acostumbrados, llámese la respiración o la inhalación, que a veces lo hacemos por la boca o por la nariz. Estamos introduciendo un promedio entre 5.000 y 7.000 bacterias diarias que están siendo eliminadas por las defensas del organismo, por las defensas del cuerpo. Entonces, entre el desayuno y el almuerzo, ¿ya? ¿Cuál es el mejor momento para cepillarse uno? Más del 90% de los seres humanos se cepillan la boca después que comen. Pero después que uno come, ya todas las bacterias que han quedado pegadas en la fosa nasal o en el paladar, uno se las ha tragado con la comida. Entonces, la mejor forma de uno eliminar esas bacterias es bañarse la boca antes de cada comida. Si lo quiere hacer después de cada comida, está bien, pero es muy importante ingerir líquido, y si quiere un líquido que sea cítrico, te ayuda a eliminar las bacterias, pero antes de hacerlo, deberíamos cepillarnos la boca antes de cada comida, no después de cada comida, en el caso de los beneficios que produce este enjuague bucal. Después de cada comida, obviamente uno se echa la cepilladita para que no le quede comida en la boca, pero es importante que la eliminación de bacterias debe ser antes de cada comida. También en las comidas o especialmente en los almuerzos se acostumbran las ensaladas. ¿Cuál es el bocado de comida que uno debe ingerir primero a la hora del almuerzo? Generalmente hacemos la sopa. No, lo primero que debe uno ingerir es la ensalada, que es la que va a matar las bacterias que están en el camino por donde va a bajar la comida, para que esas bacterias mueran con esa ensalada. Por eso que la ensalada debe ser ensaladas apropiadas para que esas bacterias mueran y preparen el camino para que haya una alimentación más adecuada con menor cantidad de bacterias. Además que esas bacterias finalmente son eliminadas por las defensas y por las bacterias buenas que encontramos en el organismo, que se encargan de eliminar lo que no eliminamos en ese recorrido de la alimentación. Muy bien. Agua suficiente. Entonces, agua embotellada o corriente, ¿cuál es mejor beber? Ya lo mencionamos. El agua corriente, no embotellada, porque el agua embotellada se requiere de unos químicos a fin o químicos o que le llaman conservantes a fin de que esa agua se conserve por varios tiempos detenida allí y no se produzcan bacterias. Pero esos químicos afectan el organismo. Muy bien. Entonces, el agua corriente es mejor. Usan el agua con ozono. Hay unas plantas de ozono y hay carbones activados para eliminar, eh, estas bacterias que de pronto quedan en el agua. Y también hay unas plantas de ozono que son muy buenas, que aún también filtran lo que son los químicos. Entonces, pues estas plantas son recomendadas, pero lo mejor de todo es tomar agua potable, es decir, agua que no tenga ningún proceso, ni con filtro, ni con químicos. Es decir, por eso se recomienda y los mejores beneficios sería la gente que vive en el campo, que toma esa agua que está de las quebradas, de las fuentes de agua, de las rocas, que vienen lo más natural posible. Muy bien.
Por eso el texto bíblico dice en Apocalipsis o Revelación 22:17. Este es un texto espiritual, pero aplicándolo en lo natural, en el agua natural, porque hay agua natural y hay agua espiritual, que es la fuente de vida, dice, ven y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida, ya, de balde. El agua espiritual, o sea, la palabra del Señor es un agua de vida. Pero ¿por qué dice que el agua que es de balde es el agua natural? Porque resulta que cuando uno va en el campo, bebe todo el agua que uno quiere de una quebrada o de una fuente. Y eso es gratis, no tiene que pagarla, no tiene químico, es más saludable. Entonces, es muy importante. A veces acostumbro cuando voy a la finca de traer un pote de agua o ir a hay una roca, un cerro, donde se hizo un estudio y el 96% de esa agua que nace de esa fuente es totalmente natural, es casi 100%. Entonces acostumbramos a traer esa agua para tomar cuando vamos a la finca y si nos sobra traemos para la ciudad. Pero eso a los 3 días ya se agota. Pero uno está tan acostumbrado a tomar este tipo de líquidos en la ciudad, incluso agua química, agua conservada a base de químicos, que siente una diferencia de sabor enorme y no le gusta. No le gusta a uno ese tipo de agua. Entonces prefiere tomar agua con químicos. Mi compañera cuando va al campo y yo voy a traer esa agua de la fuente que viene allí con todos sus elementos naturales. Y entonces dicen, no, esa agua no me gusta, esa agua sabe a raro, no me gusta, es desabrida, no me gusta. Mejor tráeme una botellita de agua ahí de la tienda. Y le ha costado acostumbrarse a tomar agua natural, porque el organismo se adapta a un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Un estilo de vida dañoso. Entonces, otro factor, saliendo un poquito del agua, es que está el caso, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los que les gusta comer mucho pollo. Está el pollo que tiene un proceso de crecimiento de 40 días, ya, a base de hormonas, ya. El pollo que crece muy rápidamente en la ciudad y que le llaman pollo de incubadora, y con este crecimiento tan rápido, la carne da un sabor diferente a la carne, al pollo, se llama pollo criollo o pollo campesino. Entonces, este tipo de pollo que generalmente están en los galpones, que tienen un proceso de crecimiento acelerado, ya por el tipo de alimentación que se le da y los componentes que contienen este tipo de alimentación de las aves, crecen a una velocidad impresionante, dañando el proceso de crecimiento normal de un ave que está entre los 6 y 8 meses, cuando ellos crecen ya entre 3 y 4 libras y algunos 3 libras en unos 40 o 45 días. Su carne tiene un sabor diferente, ¿verdad? Se cocina más rápido. El pollo campesino da un sabor diferente para los que comen pollo, ¿verdad? Y entonces su sabor es diferente. Estamos tan acostumbrados o están tan acostumbrados a comer pollo de incubadora o pollo de un crecimiento acelerado, que su sabor es diferente, cuando van a comer un pollo campesino no les gusta, no les gusta su sabor porque es un sabor diferente. Así pasa con el agua, así pasa con las comidas, así pasa con la comida vegana o vegetariana, a diferencia con las otras comidas que están llenas de condimentos. Nuestro cuerpo se adaptó a un estilo de vida dañoso que afecta a nuestro organismo, que cuando realmente vamos a las fuentes de comidas y bebidas naturales, ya no nos gusta. Entonces, tenemos que entrar en un proceso primero de concientización, segundo de adaptación y volver a ese mecanismo natural que a veces nos cuesta regresar. Preferimos tener una EPS, preferimos tener un seguro, pagar un seguro, sea un seguro gratis por el gobierno, un seguro pagado, que hacer un cambio para un buen estilo de vida. Entonces, agua saludable es lo que se recomienda y por ende, este nuevo estilo de vida
es lo que nos proporciona una ganancia en la vida diaria. Entonces, hoy vamos a dejar hasta aquí y para continuar con esta serie de temas que son muy interesantes. Esperamos que estos consejos nos ayuden mucho y aquí siempre con su amigo Luis Bejarano. Que el Señor les bendiga.